publica la Barra Mexicana de Abogados un comunicado que está firmado por Víctor Olea Peláez, el presidente justamente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde dice que reprueba las injerencias del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial de la Federación a través del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y explica: las acciones descritas por el presidente de la República en su conferencia de esta mañana implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, los cuales son fundamentales para la democracia y el Estado constitucional de derecho. Reprobamos, dicen los abogados, reprobamos el conflicto de intereses entre el ministro Arturo Saldívar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual, especialmente durante la gestión del entonces ministro como presidente de la Corte, subraya la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo Federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial. Sigo leyendo el comunicado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. También reprobamos los ataques en contra de la ministra Norma Piña Hernández, motivados por defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Dichos ataques distorsionan el debate público y menoscaban el prestigio de nuestras instituciones. Y hace un llamado la Barra Mexicana de Abogados al presidente para respetar la independencia del Poder Judicial de la Federación y el fortalecimiento de las instituciones que garanticen la justicia y el Estado constitucional de derecho en nuestro país. Instamos a todas las autoridades a actuar con la dignidad del cargo que les fue conferido y se apeguen a los principios constitucionales que sus cargos demandan. Repito, esto lo firma Víctor Olea Peláez, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Asociación Civil. Fuerte la respuesta de los abogados. ¿Qué opina Francisco Burgoa, constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, a todo esto? Abogado Francisco, gracias por aceptar la llamada. ¿Qué te parece esto que ha ocurrido hoy y la reacción de la Barra Mexicana de Abogados? Buenas tardes. Querido Pepe, muy buenas tardes. De antemano me parece gravísimo que el presidente de la República esté haciendo estas manifestaciones públicamente. Si alguien dice, bueno, es que no hay que ser ingenuos porque esto también ha ocurrido en el pasado. Bueno, nada más, ¿en qué momento se ha revelado una expresión así por parte de algún presidente de la República? Que lo haya hecho, posiblemente sí, o a lo mejor sí, o con toda seguridad sí, pero que en esos momentos que está atravesando el Poder Judicial de la Federación una crisis derivada de los constantes ataques del presidente de la República, me parecen totalmente inaceptables, y más que lo diga abiertamente. ¿Pero por qué lo dice tan abiertamente el presidente López Obrador? Porque sabe que goza de inmunidad procesal que la propia Constitución le está embistiendo al presidente para que esté... Te quería preguntar eso. ¿Incurre el presidente en alguna suerte de irregularidad legal, por no llamarle delito? Bueno, es que, número uno, el presidente goza de inmunidad procesal, lo que coloquialmente podemos decir fuero, un superfuero, que el presidente de la República, ante violaciones a la Constitución, porque esto es una violación al artículo 49 de la Constitución, en principio, que tiene que ver con la división de poderes. Él no está respetando la división de poderes, que hay un legislativo, ejecutivo y judicial con sus propias facultades. Además, que el presidente en ningún momento tiene la facultad de intervenir de esa forma. Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, conforme el artículo 16 constitucional, el cual obviamente también está violando, y viola también en un primer momento esa protesta que rindió frente al Congreso el 1 de diciembre de 2018 de hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es decir, yo sí veo que hay violaciones a la Constitución, pero resulta que el presidente no es sujeto a juicio político, que sería la figura constitucional idónea para poder someter al presidente a estas violaciones a la Constitución, al ataque a las instituciones democráticas. Pero como el presidente no es sujeto de juicio político, hace lo que hace y dice lo que hace, porque otra cosa que podría configurarse, mi querido Pepe, tiene que ver con un delito previsto en el Código Penal Federal, que es el de tráfico de influencia, en donde él, como un servidor público,
puede estar promoviendo que se esté dictando alguna resolución ilícita en asuntos que no son de competencia del Ejecutivo Federal. Para eso tenemos una Fiscalía General de la República que tiene que investigar, y para eso tenemos un Poder Judicial con jueces que tienen que resolver de conformidad con esas investigaciones de las fiscalías. Entonces, ahí vemos que el presidente simplemente lo dice abiertamente porque sabe que tiene esta inmunidad procesal y además tiene la protección de los propios legisladores oficialistas. Pero tú consideras entonces que esta actitud presidencial se convierte o se interpreta o se puede leer como un exceso, un abuso del poder. Por supuesto, un abuso de autoridad, tráfico de influencias, indudablemente lo es, pero aquí el tema es, ¿y cómo se le puede fincar una responsabilidad al presidente? En estos momentos, así como tenemos nuestra Constitución, yo no veo que exista la posibilidad, como comentaba, no es sujeto a juicio político. La otra es que se presenten denuncias por la posible comisión de alguno de estos delitos, tráfico de influencias principalmente, también puede ser el de abuso de autoridad, pero aquí resulta que esas denuncias tienen que ser procesadas en la Cámara de Diputados porque tiene que convertirse en un órgano de acusación, y esta acusación previamente tiene que ser analizada en la sección instructora. Es decir, hablando de 4 personas, 2 de las cuales son de Morena. Así que de ninguna manera los diputados y diputadas de Morena y sus aliados aprobarían una acusación del presidente ante el Senado de la República, en donde en la Cámara de Diputados se requiere el 50% más 1 para que pudiera prosperar. Entonces, esto lo vemos finalmente en esos términos, y por eso el presidente dice eso. Digo, eso con independencia de la posible responsabilidad que pueda tener Arturo Saldívar, quien en ese momento era el ministro presidente y quien el presidente López Obrador hizo esos señalamientos. Por eso es que el mismo Arturo Saldívar tiene que estar también aclarando para que diga exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque si dice que es falso lo que dice el presidente, pues hay un gran problema en que entonces el presidente está falseando, haciendo declaraciones totalmente falsas, pero si acepta, pues él también está teniendo una responsabilidad. Ahora, sí, y además esto le pega no solamente a la personalidad al exhibirlo, de Arturo Saldívar, quien fue ministro presidente de la Suprema Corte, y luego él pidió licencia, renunció, en fin, y para incorporarse directamente como asesor jurídico y preparar los programas de esa índole directamente para la aspirante presidencial de Palacio. Me refiero a la candidata presidencial de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum. Esto le salpica a Claudia Sheinbaum. Por supuesto, ella también tiene que pronunciarse, porque si dice no, es que es asunto que le corresponde a Arturo Saldívar. Caray, Arturo Saldívar está en su equipo actualmente y claro que debe de emitir un pronunciamiento. Hasta este momento no tengo conocimiento que Arturo Saldívar ya se haya pronunciado, ni tampoco la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, porque esto que implicaría que si hay un silencio, al estar en silencio, pues es una forma de estar avalando precisamente este tipo de actitudes, los cuales pues son totalmente inaceptables porque están también atentando contra la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, de los ministros, magistrados y jueces, y por supuesto, eso de estar señalando que la ministra Norma Piña, de acuerdo con la autonomía, simplemente esto es como un sinónimo para el presidente López Obrador, que la ministra Norma Piña les está dando licencia para robar. O sea, esto es verdaderamente gravísimo y eso sería un escándalo, creo que en cualquier país en donde se haya un respeto al Estado constitucional y de derecho. Pero aquí parece que solamente nos sorprendemos un momento y después simplemente ya nos acostumbramos a que no pasa nada. Pues es un asunto sumamente delicado, como tú bien lo subrayas, Francisco Burgoa, en tu calidad de constitucionalista, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te agradezco mucho estos apuntes que nos ayudan a precisar las cosas. Yo recuerdo que cuando el presidente López Obrador recibió su constancia por haber ganado las elecciones por parte del Tribunal Electoral, él se había comprometido a respetar la autonomía de los poderes, en fin, esto fue en agosto del año 2018. Qué distinto López Obrador de aquel entonces al que estamos ahora escuchando en la mañanera, ¿no?
Totalmente distinto, y por eso es que también suscribo cada una de las palabras de la Barra Mexicana Colegio de Abogados a través de su presidente Víctor Olea Peláez, porque definitivamente también el gremio de abogados tenemos que pronunciarnos, porque no podemos estar solamente de espectadores viendo cómo quien es el titular del Poder Ejecutivo, quien él dijo, por ejemplo, en ese momento ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que iba a respetar la Constitución y las instituciones, y que lo hizo en la protesta frente al Congreso, simplemente sea una persona totalmente diferente. Yo creo que si él hubiera manifestado que iba a estar violando la Constitución y estar haciendo de esa expresión de no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, yo creo que no le hubieran dado tantos votos la ciudadanía de 2018. Te agradezco muchísimo, Francisco Burgoa, te agradezco toda la información y los comentarios que te sirves compartir con la audiencia de Grupo Fórmula a través nuestro. Te mando muchos saludos y estaremos en contacto. Un fuerte abrazo para ti, mi querido Pepe, y un gusto siempre estar contigo y en Radio Fórmula. Igualmente, gracias, abogado Francisco Burgoa, doctor en Derecho, constitucionalista, catedrático, le digo, de la UNAM. Es un asunto muy, muy delicado.